La siguiente plática es de hipertiroidismo, es por la doctora Samantha Mora Hernández. Yo creo que todos la conocen. Estoy segura que les pagó algo. Tiene un grupo de paleros oficial, ¿no? Gracias, Sam, muy activa. La queremos mucho, ya es parte de nuestro capítulo de años, ¿no? Ella está en la UMA, está en la práctica privada y donde la inviten. Gracias. Sí. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que estoy muy contenta de volver a compartir pues el foro de manera presencial con todos ustedes. Me da mucho gusto ver caras conocidas, igual caras nuevas. Afortunadamente en el congreso de este año pudimos ofertar lugares vía remota y eso también nos emociona mucho, la respuesta que pues quienes ya han venido cada año desde hace varios años y se siguen interesando en la actualización, pues obviamente eso es un punto súper positivo para, me atrevo a hablar por todos los miembros del capítulo, para continuar con este tipo de eventos. Entonces, bueno, a mí me tocó el día de hoy hablar acerca del hipertiroidismo. Y bueno, es importante hacer una definición, sobre todo para hacer la distinción, porque muchas veces utilizamos de manera indistinta el término tirotoxicosis o hipertiroidismo. La verdad es que, bueno, en la práctica lo podemos entender pues como tal, pero sí me parece relevante que conozcamos que no son realmente sinónimos. La tirotoxicosis se refiere a las manifestaciones clínicas y bioquímicas que surgen debido al exceso de hormonas tiroideas, independientemente de la fuente. A diferencia del hipertiroidismo, que igual se refiere al incremento protección, la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, pero específicamente por la tiroides. Entonces, de esta manera encontramos que el hipertiroidismo tiene una incidencia de 80 casos por 100,000 mujeres cada año. En general podemos considerar que afecta el 1.2 de la población y como la mayoría de las endocrinopatías afecta principalmente al género femenino. El principal representante de esta condición es la enfermedad de Graves. Y bueno, aquí como les mencionaba, la relación va a ser aproximadamente de 10 a 11 mujer-hombre. La clasificación de la tirotoxicosis de acuerdo a si cursan o no con hipertiroidismo, entonces a ver, así como para que quede más claro, hipertiroidismo se refiere a la secreción y producción excesiva por la tiroides. Tirotoxicosis no necesariamente por producción en tiroides. Entonces, cuando hablamos de tirotoxicosis con hipertiroidismo, evidentemente, si pudiéramos hacer un gamagrama a los pacientes, aunque bueno, más adelante voy a comentar al respecto, pero para fines de clasificación vemos, si pudiéramos hacer un gamagrama, veríamos que hay una captación incrementada, precisamente porque el tejido tiroideo está hiperfuncionante, a diferencia de las tirotoxicosis que cursan sin hipertiroidismo, porque no es una producción excesiva como tal. Habitualmente son procesos inflamatorios, destrucción del tejido tiroideo, etcétera. Entonces, la tirotoxicosis con hipertiroidismo, les mencionaba, el principal representante es la enfermedad de Graves, pero también observamos de manera frecuente, bueno, como segunda causa, los procesos como crecimientos en la tiroides, nódulos únicos tóxicos o bocio multinodular.
Otras condiciones que son más raras, pero están clasificadas dentro de esta condición de tirotoxicosis con hipertiroidismo, son los adenomas hipofisarios secretores de TSH, el hipertiroidismo inducido por el yodo y la hiperemesis gravídica, la mola hidatidiforme y el coriocarcinoma. Y aquellos que no cursan con hipertiroidismo, puede existir que tengan una captación incrementada o una captación disminuida de el yodo si pudiéramos hacer un gammagrama. Dentro de las condiciones sin hipertiroidismo que nos dan tirotoxicosis con más alta frecuencia son los procesos de tiroiditis, que puede ser la de Kerber, que es la más frecuente, la posparto o aquellas inducidas por fármacos. Tirotoxicosis facticia, que es la que se provoca al ingerir pues de forma exógena hormona tiroidea, y aquellos que cursan con captación incrementada, como las metástasis funcionales de cáncer de tiroides y de forma todavía más extraña, estroma ovari. Entonces, las tirotoxicosis con hipertiroidismo, como les decía, el principal representante es la enfermedad de Graves, nos puede llegar a causar hasta el 80% de los diagnósticos en esta consideración de enfermedad autoinmune, que hay factores ambientales que pueden favorecer o propiciar la aparición, como son el estrés, el tabaco, procesos infecciosos y embarazo, o sea, todo lo que sabemos que puede interferir . Bueno, es importante mencionar en enfermedad de Graves que va a estar muy asociado, como les decía, a procesos autoinmunes. Si les pudiéramos llegar a medir anticuerpos en nuestro medio, tenemos los antiperoxidasa y antitiroglobulina. También son pacientes que pueden llegar a tener estos anticuerpos positivos hasta en un 70%, sin embargo no son específicos y no hacen el diagnóstico como tal. Clínicamente vamos a tener 3 datos característicos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. De la tiroides, datos de orbitopatía y de una manera más bien menos frecuente, dermopatía. Encontramos que el crecimiento de la tiroides puede estar hasta en el 85% de los pacientes, la orbitopatía del 25 al 50%, sin embargo, es importante mencionar que no siempre va a estar presente al momento del diagnóstico, y de hecho la orbitopatía pudiera ser la primera manifestación de la enfermedad de Gluso, aparecer después hasta el tratamiento, ¿no? O sea, ya en pacientes hipotiroideos. Y bueno, la verdad es que es poco frecuente, pero sí la llegamos a observar. Les comentaba que el bocio multinodular y el adenoma tóxico es la segunda causa más frecuente de tirotoxicosis, y bueno, va a ser frecuente encontrarlas en zonas con deficiencias de yodo y en mayores de 50 años. Como mencionaba la doctora Liz hace un momento en la plática de hipotiroidismo, en realidad se considera en términos generales que México es un país suficiente de yodo, pero la realidad es que en la práctica clínica sí llegamos a observar como zonas muy endémicas de enfermedad tiroidea, que evidentemente no contamos con estudios epidemiológicos, ambientales,
guías que nos den información sobre la suficiencia de yodo, pero en realidad yo considero que lugares un poquito más alejados, tal vez como hacia la sierra y demás, sí hay todavía zonas no suficientes de yodo. El 20% de estos pacientes con nódulos, adenomas tóxicos o bocio multinodular pueden llegar a cursar de manera inicial con hipertiroidismo subclínico. Y bueno, las manifestaciones aquí en este caso sí van a depender del tamaño del crecimiento de los nódulos. Clínicamente la verdad es que podemos encontrar una serie de manifestaciones prácticamente a todos los niveles, a todos los órganos y sistemas. Aquí en esta tabla pueden observar todos, no los voy a leer, pero en general vemos que puede afectar a la cuestión emocional. Son pacientes que pueden tener ansiedad, a nivel gastrointestinal, hiperdefecación o diarrea. También se ve alterada la fertilidad, hay palpitaciones, hay caída fácil de cabello. A nivel oftalmológico, pues ya les mencionaba la osteopatía. Entonces, en esta tablita vemos datos clínicos, síntomas y cómo encontraríamos la exploración en estos pacientes. Un punto importante a mencionar es la mujer embarazada, porque muchas veces podemos llegar a tener sospecha de enfermedad tiroidea, sobre todo en los primeros, en el primer trimestre del embarazo, cuando las pacientes están muy sintomáticas, que cursan con trastornos de náusea, vómito, irritabilidad, taquicardia. Muchas veces solo están en función de el estado de gravidez, pero es importante mencionar que el perfil tiroideo en la mujer embarazada tiene cambios importantes, porque sabemos que la TSH está baja en concentraciones entre la semana 9 y 12 de gestación, porque es cuando existe una mayor concentración de hormona gonadotrofina coriónica. Bioquímicamente, las hormonas la hormona estimulante de tiroides, las gonadotrofinas, LH-FSH y la gonadotrofina coriónica, comparten estructuras químicas que son idénticas prácticamente. La subunidad alfa y la subunidad beta tienen una estimulantes. Eso es un feedback negativo que nos genera supresión de la TSH. Entonces, aproximadamente del 18 al 20% de las mujeres embarazadas pueden llegar a tener una TSH suprimida con hormonas tiroideas normales y ser completamente normal el trimestre del embarazo. Solamente 2 o 3% tienen verdaderamente tirotoxicosis gestacional. Enfermedades trofoblásticas, pues obviamente por la producción excesiva de hormona gonadotrofina coriónica, pues también pueden englobarse en este aspecto. Entonces, puntos importantes a considerar en la mujer embarazada. La TSH puede estar baja en el primer trimestre y eso no significa que tenga hipertiroidismo o tirotoxicosis. La T4 total va a estar incrementada durante todo el embarazo por aumento de la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Entonces, por eso es que preferimos medir hormonas tiroideas libres a totales. La T4 ocasionalmente libre, ocasionalmente va a estar baja con una TSH normal, esto por una condición que se llama hipotiroxinemia aislada del embarazo, pero eso también puede ser un hallazgo completamente normal que no requiere ningún tipo de tratamiento. Y recordar, TSH baja, T4 total elevada y T4 libre normal
es lo que esperamos encontrar en el primer trimestre del embarazo. Les mencionaba otra de las condiciones que nos puede dar tirotoxicosis por exceso del yodo, que es el fenómeno de Joe-Basedow. Les mencionaba que, bueno, en teoría vivimos en un país suficiente de yodo, sabemos que los requerimientos diarios van a depender de acuerdo a la población, al género, a la edad, pero en promedio son 150 microgramos de yodo al día. Antes, bueno, ahora ya hay como otro tipo de medios de contraste, antes todos eran medios de contraste yodados que tenían altas cantidades de yodo, de yoduro por mililitro, de 300 a 400 miligramos por mililitro, y habitualmente llegaban a usarse de 100 a 200 mililitros, entonces eso puede condicionar la tirotoxicosis, sobre todo en individuos que viven en zonas deficientes de yodo y personas con antecedentes de bocio o de nódulos en la tiroides previamente o incluso no diagnosticados. El hipertiroidismo inducido por yodo en realidad es poco común y la verdad es que la mayoría de las veces no requiere tratamiento. Un pequeño porcentaje son los que pudieran llegar a requerir antitiroideos, pero habitualmente pues no es así. Dentro de los fármacos hay muchos que pueden condicionar también tirotoxicosis, aunque la gran mayoría se ha asociado más a hipotiroidismo, pero uno de los fármacos más representativos es la amiodarona, porque precisamente tiene un alto contenido de yodo en su molécula, aproximadamente 70 miligramos, corresponde más o menos a un 37% de su contenido en la molécula. Nos puede condicionar, les decía, tanto tirotoxicosis como hipotiroidismo. En el caso de la tirotoxicosis se puede presentar de dos maneras: la tipo 1, que va en relación a un exceso en la síntesis y la liberación de hormona tiroidea, que es más probable cuando hay antecedente de enfermedad tiroidea, o sea, preexistente. Y en el caso de la tirotoxicosis tipo 2, esta va a estar asociada no a un exceso en la síntesis y producción de hormonas, va a estar asociado a un proceso inflamatorio de tiroiditis que va a condicionar la destrucción del tirocito, y entonces eso genera la liberación de hormonas tiroideas reservadas en el coloide. Cada una va a tener un tratamiento específico. Bueno, aquí les dejo una tabla para que vean las condiciones que puede generar la amiodarona. No es tema específico de esta plática el tratamiento de tiroiditis, pero bueno, a grandes rasgos, la tipo 1, vamos a poder utilizar hormonas antitiroideas, precisamente porque les decía, el mecanismo de formación, el mecanismo fisiopatológico es el exceso en la síntesis y en la producción de hormona tiroidea. El tipo 2, un proceso inflamatorio de destrucción, entonces eso va a requerir tratamiento principalmente con analgésicos y esteroides. Otros fármacos asociados a tirotoxicosis: amiodarona ya la mencionamos, que es la principal, litio, interferones, interleucinas. Recientemente los fármacos que se usan, anticuerpos monoclonales, también se han asociado, inhibidores de tirosincinasa. Bueno, causa rara, me voy a ir un poquito rápido porque vamos sobre el tiempo. Causa rara, les mencionaba un TSH-OMA, un adenoma productor de TSH. Bioquímicamente lo vamos a encontrar con una TSH elevada o normal en el rango alto, con una T4 libre y una T3 libre elevados. Generalmente no hay crecimiento tiroideo, pero sí pudiera haber en un pequeño porcentaje bocio. Bueno, las tiroiditis sin hipertiroidismo, la más representativa es la facticia, la asociada por ingesta de hormona tiroidea, generalmente utilizado por bariatras que
se dedican a preparar chochos para perder peso. La mayoría, la verdad es que utilizan hormona tiroidea, en este caso liotironina, evidentemente pues mal empleado, ¿no? Bioquímicamente vamos a encontrar una TSH baja con una T4 baja y pues una T3 libre elevada. Las tiroiditis subagudas, les mencionaba, también son causas de tirotoxicosis. Generalmente sabemos que tienen 3 fases, una fase tirotóxica, donde observamos un incremento de hormonas tiroideas y por lo tanto una supresión de TSH, una fase de hipotiroidismo, donde cae la concentración de hormona tiroidea libre e incrementa la hormona estimulante, y posteriormente una fase de recuperación, aunque bueno, hasta el 30% de los pacientes pueden quedar con hipotiroidismo permanente. Estroma ovari, que es una causa rara. Bueno, el diagnóstico, les decía, clínico por las manifestaciones, bioquímico, imagen y bueno, otros estudios que pudiéramos llegar a utilizar. Manifestaciones clínicas ya las comentamos. No hay que olvidar el hipertiroidismo apático, es el que se presenta en los adultos mayores, en el que puede haber manifestaciones muy vagas. Las personas adultas mayores con depresión, letargo, demencia, y bueno, muchas veces pueden decir, no, pues es que ya está viejito, ¿no? Pero no, hay que investigar que no tengan hipertiroidismo. Entonces, clínicamente podemos encontrar crecimiento a nivel de la tiroides, ya sea difuso o nodular. Si observamos al paciente pues con estas características en los ojos, pues ya podemos sospechar orbitopatía o enfermedad de Graves. Es importante, hay diferentes grados de afectación: edema palpebral, eritema, quemosis. En este caso, por ejemplo, este paciente pues es de predominio del ojo izquierdo, puede ser unilateral, aunque la mayoría de las veces es bilateral. Pruebas de laboratorio, pues estudios generales, aunque en realidad nos vamos a enfocar en el perfil tiroideo. Me la voy a pasar rápido. Es un resumen prácticamente. Bioquímicamente tenemos la sospecha clínica, una TSH baja, T4 alta, tirotoxicosis. T4 normal, podemos tener una T3 alta por tirotoxicosis o por ingesta de tironina. T4 normal con T3 normal puede estar asociado a hipertiroidismo subclínico, enfermedades no tiroideas, uso de otros medicamentos como esteroides que suprimen la TSH o una fase de real, o sea, tiene algunas indicaciones que podemos observar en las guías, pero en nuestra práctica diaria la utilidad real en realidad solamente sería para el diagnóstico diferencial de tiroiditis en fases tirotoxicosas. La verdad es que no les sugiero que lo pidan de rutina porque es de alto costo y no nos va a brindar más información que un perfil tiroideo y un ultrasonido. Otros estudios que podemos utilizar son estudios de imagen, sobre todo para evaluar bocios extensos o datos de orbitopatía. Bueno, este era un ejercicio, bueno, yo creo que sí lo vamos a hacer. Es una mujer de 25 años con cuadro de 8 meses de evolución caracterizada por pérdida de peso, nerviosismo, temblor, fatiga. Clínicamente tiene proptosis, aumento del volumen tiroideo, tiene discreta elevación de la presión, taquicardia. Vemos su perfil tiroideo y mi pregunta es,
¿Quién solicitaría ultrasonido de cuello? Levante la mano. ¿Nadie? Si tiene aumento del volumen, ¿por qué no solicitarlo? Roto mi corazón. ¿Solicitarían gamagrama tiroideo? ¿Quién? Bueno, ya, medio recuperé. Ok, tratamiento, bueno, va a estar encaminado a la etiología específica. Tenemos fármacos, beta bloqueadores antitiroideos, representantes propiltiuracilo y tiamazol, yodo radioactivo y cirugía. Creo que, bueno, no sé, ya estamos en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Tiamazol, bueno, la dosificación es variada, en promedio para un adulto convencional, dosis inicial 15 a 30 miligramos al día, puede ser más, dosis de mantenimiento 5, 15 miligramos, variar en cada. Subida media, una sola toma. Mi sugerencia es mejor dividirlo para mantener la concentración más estable. Y bueno, estas fuentes, náusea, urticaria, muy bien tolerado, efectos secundarios graves, afortunadamente menos frecuentes, agranulocitosis y aplasia medular, ¿no? Antes se utilizaba mucho la combinación de antitiroideos, tiamazol con levotiroxina, porque se creía que tenía cierto efecto inmunomodulador y que pudiera ser que mejorara o que disminuyera la tasa de recurrencia, pero la realidad es que no se ha mostrado. Entonces, esa práctica está cada vez más en desuso. Bueno, yodo radioactivo, tratamiento definitivo, el efecto secundario, pero bueno, el objetivo pues es llevarlo al hipotiroidismo. Y bueno, es importante, para poder recibirlo hay que suspender antitiroideos por lo menos 3 a 4 días. Si son pacientes que tienen orbitopatía, que evidentemente no esté activa, hay que darles esteroide para proteger. Quirúrgico, hay indicaciones absolutas y relativas. Absolutas, si sospechamos de malignidad, si hay contraindicación de uso de yodo, si es un embarazo que no responde a antitiroideos o si son bocios muy grandes que generan datos obstructivos. Bueno, igual esta, si quieren tómenle una foto, son situaciones clínicas y los tipos de tratamiento, cuál se vería mejorado de acuerdo a las palomitas. Causas inusuales de tirotoxicosis, son muy raras, la verdad. Y bueno, mis conclusiones: la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de tirotoxicosis con hipertiroidismo. La mayoría de las veces el diagnóstico, como les decía, es clínico. Obviamente nos apoyamos de un perfil tiroideo y no requerimos solicitar ni anticuerpos ni gamagrama de manera rutinaria a todos los pacientes. Son estudios en realidad caros y no nos van a aportar, pues la verdad es que la diferencia manejo. El tratamiento se puede iniciar desde el primer nivel de atención, pero pacientes muy específicos, obviamente embarazadas, con sospecha de malignidad, con orbitopatía. Mi sugerencia sí definitivamente es pueden iniciarles tratamiento, pero hay que derivarlos para su atención integral. Eso definitivamente va a marcar la diferencia en la evolución de los pacientes. Entonces les dejo la foto de un paciente que empezó con orbitopatía y bueno, creo que le fue bien y está bastante contento. Muchas gracias por su atención. Mi correo, si tienen alguna duda, con mucho gusto.